Bienvenidos a Personajes de nuestra historia. Un rincón donde exploramos las vidas y contribuciones de figuras que con sus ideales, sus luchas y sus visiones, dieron forma al México que conocemos hoy. Pero no se trata solo de ellos, porque detrás de cada personaje hay capítulos y movimientos históricos que cambiaron el rumbo de nuestro país. Uno de esos momentos decisivos fue la Revolución Mexicana, un evento que transformó las estructuras políticas y la vida cotidiana de millones de mexicanos. Acompáñanos a descubrir cómo cada personaje y cada episodio histórico han dejado su huella. Para entender por qué empezó la Revolución Mexicana, hay que imaginarse cómo era México durante el Porfiriato. Porfirio Díaz gobernó el país por más de 30 años, y sí, trajo modernización, ferrocarriles, minas, fábricas, todo parecía avanzar. Pero esa modernización tenía un precio altísimo para la mayoría de los mexicanos. Los campesinos, por ejemplo, habían perdido sus tierras porque el gobierno apoyaba a los grandes hacendados. Muchos terminaron trabajando en las haciendas en condiciones casi de esclavitud. Con largas jornadas, salarios miserables y sin ningún derecho. Si intentaban protestar o formar sindicatos, el gobierno los aplastaba. Era un México para unos cuantos, mientras la mayoría vivía en la pobreza. En lo político, no había espacio para la democracia. Las elecciones eran manipuladas, y aunque Díaz dijo en 1908 que México ya estaba listo para elegir a sus gobernantes, la realidad era otra. Cuando Francisco I. Madero se lanzó como candidato en 1910, Díaz lo mandó a la cárcel. Esto fue la gota que derramó el vaso. Desde prisión, Madero escribió el Plan de San Luis, donde llamó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Prometía elecciones libres y la devolución de tierras a los campesinos. Ese llamado prendió la chispa que faltaba. La gente, cansada de tanta injusticia, decidió pelear. Y así empezó la revolución. Al principio, parecía un movimiento pequeño, pero pronto se extendió por todo el país. En el norte, líderes como Francisco Villa y Pascual Orozco se levantaron con campesinos y obreros para enfrentar al ejército de Díaz. En el sur, Emiliano Zapata luchaba por algo muy claro, que las tierras les fueran devueltas a los campesinos. Cada región tenía su propia razón para unirse, pero todas apuntaban al mismo objetivo: acabar con el régimen de Díaz. Las batallas se intensificaron, y los revolucionarios empezaron a ganar terreno. Díaz, viendo que no podía controlar la situación, decidió renunciar en mayo de 1911. Después de más de 30 años en el poder, Porfirio Díaz se fue al exilio en Francia. Fue un momento histórico. Por fin, el porfiriato había terminado. Con la salida de Díaz, Madero asumió la presidencia, pero el camino no sería fácil. Aunque había logrado derrocar al dictador, muchos empezaron a cuestionar si Madero realmente cumpliría las promesas que había hecho, sobre todo los campesinos liderados por Zapata. El país había cambiado, pero los problemas de fondo seguían ahí. Y con eso, la revolución apenas estaba comenzando. Ahora que Díaz había caído, uno pensaría que todo iba a mejorar, pues no fue tan sencillo. Francisco I. Madero llegó a la presidencia en 1911 con muchas expectativas sobre sus hombros, pero pronto se dio cuenta de que gobernar un país tan dividido era mucho más complicado de lo que imaginaba. Madero tenía buenas intenciones, quería un México democrático, pero no tenía un plan claro para resolver los problemas más profundos, como el tema de las tierras. Esto provocó que algunos de sus antiguos aliados empezaran a dudar de él. Emiliano Zapata, por ejemplo, no tardó en romper con Madero. Para Zapata,
La reforma agraria era urgente. Los campesinos necesitaban que las tierras que habían perdido les fueran devueltas. Pero Madero, presionado por los hacendados y las élites, no se movió lo suficientemente rápido, y eso hizo que Zapata lanzara el Plan de Ayala, en el que lo acusaba de traidor y declaraba que seguiría luchando por los derechos de los campesinos. Por si fuera poco, Madero también enfrentaba enemigos desde dentro del sistema. Los antiguos aliados de Porfirio Díaz, conocidos como los porfiristas, seguían moviendo los hilos para mantener sus privilegios. Y si a eso le sumamos la presión de los líderes revolucionarios como Zapata y Villa, la situación se volvió insostenible. El golpe final llegó en 1913, cuando uno de sus propios generales, Victoriano Huerta, traicionó a Madero. Con el apoyo de los Estados Unidos y de algunos sectores de la élite mexicana, Huerta dio un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Este fue un periodo de 10 días de enfrentamientos en la Ciudad de México, que terminó con el arresto y asesinato de Madero. Con la muerte de Madero, la esperanza de un cambio democrático parecía haberse apagado. Huerta asumió la presidencia e instauró una dictadura aún más represiva que la de Díaz. Pero este nuevo régimen no duraría mucho, porque los revolucionarios no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Cuando Victoriano Huerta tomó el poder, parecía que México había retrocedido en lugar de avanzar. Su gobierno fue una dictadura brutal que buscaba mantener el control a cualquier costo. Pero Huerta cometió un grave error. Subestimó la determinación de los revolucionarios y del pueblo mexicano. Huerta tenía el respaldo de los antiguos porfiristas y de algunos países extranjeros, como los Estados Unidos en un inicio, pero eso no fue suficiente. En cuanto asumió el poder, surgió una nueva alianza revolucionaria para enfrentarlo. Venustiano Carranza, un político del norte, lideró este movimiento bajo el nombre de los constitucionalistas. Su objetivo era claro: derrocar a Huerta y restaurar el orden constitucional en México. Carranza no estaba solo. Francisco Villa, con su temido ejército de la División del Norte, comenzó a avanzar con fuerza desde Chihuahua. En el sur, Emiliano Zapata seguía luchando con la misma causa de siempre, la tierra para los campesinos. Y por supuesto, no podemos olvidar a Álvaro Obregón, otro líder clave, que se destacó por su estrategia militar y su capacidad para movilizar a las fuerzas constitucionalistas. El gobierno de Huerta, aunque violento, no logró sostenerse mucho tiempo. En menos de un año, los ejércitos revolucionarios se convirtieron en una fuerza imparable. Una de las batallas clave fue la toma de Zacatecas, liderada por Francisco Villa, donde el ejército de Huerta sufrió una de sus peores derrotas. Para mediados de 1914, Huerta ya no tenía apoyo suficiente ni dentro ni fuera del país. Finalmente, renunció y huyó a Europa, poniendo fin a su breve pero sangrienta dictadura. Parecía que los revolucionarios por fin habían logrado su objetivo, pero aquí es donde las cosas se complican otra vez. Con Huerta fuera del camino, ahora quedaba una pregunta en el aire: ¿quién iba a gobernar México? Y ahí empezaron las divisiones. Carranza, Villa, Zapata y Obregón tenían ideas muy distintas sobre cómo debía ser el futuro del país, y esas diferencias iban a desatar una nueva etapa de conflicto. Con Victoriano Huerta fuera del poder, parecía que México finalmente iba a encontrar algo de paz. Pero no, la revolución estaba lejos de terminar. Aunque todos los revolucionarios habían trabajado juntos para derrocar a Huerta, sus visiones del futuro eran muy diferentes, y las alianzas que habían formado empezaron a romperse. Por un lado estaba Venustiano Carranza, quien asumió el liderazgo político como jefe del movimiento constitucionalista. Carranza tenía el apoyo de Álvaro Obregón,
su principal general, y buscaba establecer un gobierno fuerte y centralizado. Por otro lado, estaban Francisco Villa y Emiliano Zapata, quienes representaban a los sectores más populares. Villa, con su división del norte, tenía una visión más social, y Zapata seguía enfocado en el reparto de tierras para los campesinos, como siempre lo había demandado con su plan de Ayala. El conflicto entre ellos no tardó en escalar. En 1914, los principales líderes revolucionarios se reunieron en la famosa Convención de Aguascalientes para decidir el rumbo del país. Pero en lugar de unirlos, esta convención dejó claro que cada uno tenía intereses diferentes. Carranza no reconoció las decisiones de la convención y se declaró presidente, lo que provocó que Villa y Zapata lo desconocieran y se unieran contra él. Aquí es donde las cosas se pusieron intensas. El país quedó dividido en dos grandes frentes, Carranza y Obregón por un lado, y Villa y Zapata por el otro. Las batallas entre ellos fueron brutales, pero Carranza tenía una ventaja, el apoyo militar de Obregón, quien era un estratega brillante. Una de las batallas más importantes fue la batalla de Celaya en 1915, donde Obregón derrotó a Villa en un enfrentamiento decisivo. Esto marcó el principio del fin para la división del norte. Mientras tanto, Zapata seguía luchando en el sur, pero con menos recursos y cada vez más aislado. Sin embargo, su causa por la tierra seguía siendo un símbolo poderoso para los campesinos. En 1917, Carranza convocó un congreso para redactar una nueva constitución. Este fue un momento clave en la revolución. La Constitución de 1917 fue una de las más avanzadas de su tiempo, incluyendo derechos laborales como la jornada de 8 horas, la protección de los trabajadores y la reforma agraria. También estableció la educación gratuita y laica. Aunque muchas de estas reformas no se implementaron de inmediato, sentaron las bases del México moderno. Para este punto, Carranza había consolidado su poder político, pero la lucha armada no había terminado del todo. Tanto Villa como Zapata seguían representando las demandas populares, y su oposición a Carranza marcó los últimos años de esta etapa. Después de tantos años de lucha, México tenía una nueva constitución y un líder en el poder, Venustiano Carranza. Sin embargo, aunque en papel parecía que el país había avanzado, la realidad seguía siendo complicada. Carranza había logrado establecer el gobierno constitucional y plasmar derechos sociales en la Constitución de 1917, pero implementar esos cambios en la vida diaria era otro desafío. Carranza, ahora presidente, intentó consolidar su gobierno y centralizar el poder, pero seguía enfrentando una fuerte oposición. Emiliano Zapata en el sur continuaba su lucha por los derechos de los campesinos y estaba cada vez más desilusionado con Carranza, a quien consideraba un traidor a los ideales de la revolución. En 1919, Zapata fue traicionado y asesinado en una emboscada. Su muerte fue un golpe duro para los campesinos y para quienes soñaban con una verdadera reforma agraria, pero su legado y su imagen de luchador social se volvieron eternos en la historia de México. Mientras tanto, Francisco Villa también se había replegado en el norte después de sus derrotas, aunque seguía siendo una figura importante para el pueblo. Para 1920, Villa había dejado de representar una amenaza militar directa para Carranza, y su enfoque era más regional, en su propia tierra. Pero Carranza enfrentaba otro desafío, su propio general, Álvaro Obregón. Obregón, quien había sido el gran estratega de la revolución y un héroe militar, empezó a mostrar interés en la presidencia. Carranza, sin embargo, tenía otros planes y quería imponer a otro candidato, lo cual generó una nueva fractura en el movimiento. En 1920, Obregón, junto con otros generales descontentos,
lanzó el Plan de Agua Prieta para desconocer a Carranza. La situación escaló rápidamente y, en mayo de ese año, Carranza fue asesinado mientras intentaba huir. Con esto, Obregón tomó el poder, marcando el fin de la etapa armada de la Revolución Mexicana. Obregón se convirtió en presidente y comenzó a trabajar en la reconstrucción del país, finalmente consolidando los logros y las reformas sociales que tanto se habían buscado. Así, la Revolución Mexicana llegó a su fin, dejando un país transformado y con una identidad nacional mucho más fuerte. Aunque no todos los problemas se resolvieron, los ideales de justicia social, tierra y derechos laborales quedaron grabados en la historia de México. La Revolución Mexicana fue mucho más que una guerra. Fue un proceso largo, complejo y lleno de contradicciones que transformó para siempre el rumbo de México. Comenzó como un movimiento para derrocar a Porfirio Díaz, pero rápidamente se convirtió en una lucha por la justicia social, los derechos laborales y la tierra para quienes la trabajaban. Los personajes que protagonizaron esta revolución, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, no siempre estuvieron de acuerdo, y sus visiones del país chocaron constantemente. Sin embargo, juntos marcaron un punto de inflexión en la historia. La Constitución de 1917, aunque no resolvió todo de inmediato, fue un logro enorme y un símbolo del cambio que tanto se había buscado. El legado de la revolución se siente todavía hoy. Nos dejó derechos fundamentales, como la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la tierra y el acceso a la educación gratuita. Además, forjó una identidad nacional que nos unió como pueblo y nos enseñó que el cambio, aunque difícil, es posible. A pesar de sus logros, también dejó heridas profundas, miles de muertos, años de inestabilidad y problemas que, en algunos casos, seguimos enfrentando. Pero la Revolución Mexicana nos recordó algo importante. El poder de un pueblo que se une para exigir justicia y dignidad es algo que puede cambiar el curso de la historia. Así que, cuando miramos hacia atrás, no solo vemos un periodo de lucha, sino también un momento que definió quiénes somos como nación y que, a pesar de sus contradicciones, dejó un mensaje claro. Siempre vale la pena luchar por un México más justo y más libre. Y así, hemos llegado al final de esta historia. Si te gustó el video y quieres que sigamos explorando más momentos y personajes de nuestra historia, déjanoslo saber en los comentarios, nos encantaría conocer tu opinión y tus ideas. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.